de visita, dijo papá mientras me pasaba los amortiguadores. Yo simplemente sonreí y respondí, chido. Entonces que él cubra sus cuentas este mes. Al día siguiente, saqué mi nombre de todos sus servicios y me quedé a ver el pánico empezar. Hola, Reddit. Desde que era niña siempre fue obvio que mi hermano era el hijo de oro. Yo era la que se quedaba en casa, cubría los pendientes, pagaba las cuentas cuando a mis padres les faltaba dinero, ayudaba a reparar tuberías rotas, compraba el supermercado y, en general, mantenía todo a flote cuando las cosas se ponían feas. Mi hermano, en cambio, aparecía 2 veces al año, una en Acción de Gracias, si teníamos suerte, y otra en Navidad para recoger todos los regalos y las felicitaciones que pudiera antes de desaparecer de nuevo en su propia vida. A pesar de todo eso, mis padres, especialmente mi papá, nunca dudaban en recordarme lo mucho más valioso que era mi hermano. Al parecer, las visitas cargadas de promesas vacías y abrazos de escaparate valían mucho más que mi apoyo constante y silencioso. La semana pasada, llegué al límite. Acababa de llegar a casa tras un turno agotador, con la espalda dolorida y la cartera vacía, cuando mi papá me llamó a la cochera. Ahí estaba, reluciente, un carro nuevo, una mejora total al sedán destartalado que mi hermano suele manejar. Papá me entregó un par de cajas llenas de piezas para instalar los amortiguadores en su viejo camión, sin siquiera decirme hola, mientras me pasaba las cajas. Mencionó de pasada que mi hermano merecía el carro nuevo porque al menos él venía de visita, como si el tiempo, la energía y el dinero que yo les dedicaba no importaran porque no era algo para presumir en vacaciones. Lo miré un segundo, absorbiendo la crueldad casual de sus palabras. Luego sonreí, no una sonrisa forzada o educada, sino de esas que das cuando ya tomaste una decisión y la otra persona ni se imagina lo que viene. Encogí los hombros y dije, chido, entonces que él pague sus cuentas este mes. Papá parpadeó, tal vez dándose cuenta demasiado tarde de que algo iba a cambiar, pero no dijo nada. Se dio la vuelta y entró a la casa como si nada hubiera pasado, dando por sentado que yo me pondría a trabajar en el camión como la hija perfecta que se supone que soy. Esa noche, mientras ellos veían televisión cómodamente dentro de la casa, seguro, presumiendo el carro nuevo con quien fuera que estuviera al otro lado de la pantalla, yo estaba en mi computadora revisando todas las cuentas de servicios vinculadas a mi nombre, agua, luz, internet, gas, todo ligado a mi crédito y cobrado de mi cuenta bancaria. Cuando las cosas se pusieron feas hace un par de años, me pidieron ayuda y prometieron que sería temporal. Temporal, se volvió indefinido. Claro, porque yo lo hacía fácil, pero ya no más. Esa noche no solo cancelé pagos, corté el cordón que me mantenía atada a sus expectativas. A la mañana siguiente, antes de que despertaran, hice las llamadas. Saqué mi nombre y datos de pago de cada cuenta. Mandé avisos de suspensión donde hacía falta y cancelé el cobro automático. Se sintió como tomar unas tijeras y cortar 1000 hilos invisibles que me habían estado amarrando durante años. Hice una maleta, tomé mi laptop y mis documentos importantes, y me fui sin mirar atrás. No troné la puerta ni monté un escándalo. Me fui en silencio, con calma, como una tormenta que se aleja de la orilla dejando solo escombros. Fue un silencio que dijo más que cualquier grito. Al mediodía, el pánico ya estaba en marcha. Primero, llamadas perdidas. Luego, mensajes frenéticos de mi mamá. ¿Por qué no hay internet? ¿Baja la presión del agua porque la cortaron? ¿Sabes algo de esto? Te necesitamos ya. Mi papá pasó de la confusión a la ira en unos 5 minutos. El último mensaje que me envió decía, más te vale que arregles esto. Lo leí, sonreí otra vez y puse mi teléfono en silencio. Casi podía imaginarlo dando vueltas en la sala, rojo de coraje, apretando el teléfono como si sus órdenes por mensajes pudieran invocarme de vuelta. Por la tarde, mi hermano se involucró. Papá lo llamó esperando que él llegara a solucionar todo como yo solía hacerlo. Pero mi hermano solo cuida las apariencias, no iba a soltar su lana para pagar facturas ajenas a menos que hubiera foto de por medio. Así que, en lugar de ayudar, se lavó las manos. Dijo que estaba muy ocupado. Quizá podría ayudar la próxima semana. Y ni siquiera eso aseguró. Ellos se quedaron atónitos. Nunca se les había ocurrido que su hijo de oro los dejaría secos cuando las cosas se pusieran feas. Mientras tanto, yo estaba en el depa de una amiga, disfrutando un café, sintiéndome más libre que en años. Ya no era el plan B, no cargaba más el peso de una familia que no me respetaba. No era el sistema de soporte invisible que daban por hecho. Debería haberme sentido culpable. Una parte diminuta de mí, esa parte entrenada para anteponer siempre sus necesidades a las mías, se agitó un poco, pero fue ahogada por la paz abrumadora que sentía. Una paz que no probaba desde hacía demasiado tiempo.
Sabía en el fondo que si me quedaba un día más, me habrían exprimido sin pensarlo 2 veces. Más tarde esa noche, mientras me recostaba en el sofá, mi mente repasó todos los años de sacrificio, los empleos que tomé solo para pagar sus deudas, las vacaciones canceladas porque siempre había otra emergencia en casa, las amistades que dejé morir porque mis padres me hacían sentir culpable por tener vida fuera de sus problemas. Me di cuenta de que toda mi existencia se había basado en tapar agujeros en un barco que ellos eran demasiado flojos para reparar por sí mismos. No se trataba solo de las cuentas, sino de cada gota de energía que me habían robado sin pedir perdón. A la mañana siguiente recibí una nueva oleada de mensajes. Esta vez no fue solo mi mamá, mi tía, mi tío e incluso algunos amigos de la familia se unieron al drama. Al parecer, mis padres me pintaron como la villana, la hija ingrata que abandonó a sus pobres padres en su hora más difícil. Me rogaron, me hicieron sentir culpa, intentaron avergonzarme para que regresara. Antes eso habría funcionado, pero ahora, al leer esos textos, lo único que sentí fue una tristeza hueca, tristeza de que no pudieran ver más allá de su propio privilegio para reconocer que yo llevaba años desangrándome por ellos. Esa tarde caminé a la notaría del barrio y cerré algo que llevaba meses pensando, quitar mi nombre de sus contactos de emergencia, liberar mis obligaciones como avalista y hasta cerrar la cuenta conjunta que me habían rogado abrir para facilitar el pago de facturas. Cada documento que firmé fue como un pequeño y decisivo funeral para la vida que me habían encadenado. No solo me alejé, cerré la puerta con llave y arrojé la llave al océano más profundo que encontré. Al caer la noche, recibí un último mensaje de mi mamá. No era enojado, se sentía desesperado. Decía simplemente, por favor, regresa a casa, no sabemos qué hacer, te necesitamos a ti, no a tu hermano. Por un momento, me quedé mirando la pantalla, con el peso de todos esos años apretándome el pecho, pero luego, tan rápido como llegó, puse el teléfono boca abajo sobre la mesa porque por primera vez su emergencia no era mi responsabilidad. Por primera vez, no iba a correr para salvarlos de las consecuencias de sus propias decisiones. Y mientras me sentaba ahí, sintiendo el silencio pleno de una vida que al fin era mía, supe algo con certeza, esto era solo el comienzo. Ellos pensaron que cortar los servicios era lo peor, no tenían idea de lo que venía después. Esos días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Tras el frenesí inicial de mensajes y culpas, mis padres guardaron silencio de radio. Los conozco bien, significa que están refunfuñando y maquinando cómo manipular la situación a su favor. Por un momento casi esperé que aparecieran en el depa de mi amiga exigiendo explicaciones o metiendo culpa, pero no fue así. Quizá, por primera vez, intuyeron que sus viejas artimañas ya no funcionarían conmigo. Mientras tanto, la vida sin ellos era mejor de lo que jamás imaginé. Me sobraba dinero después de pagar mis propias cuentas. Tenía tiempo para pensar qué quería. Apliqué a un trabajo mejor. Empecé a ejercitarme de nuevo e incluso retomé contacto con viejas amistades a las que había abandonado por ser la salvadora de la familia. Cada pequeño acto de independencia se sentía como recuperar un pedazo de mí que me habían robado. No me di cuenta de cuánto de mi identidad giraba en torno a ser su arregla todo, hasta que por fin fui libre. Pero la libertad, descubrí, trae sus propios retos. Una tarde, como una semana después de irme, me llamó un número desconocido. Contra mi mejor juicio, contesté. Era mi papá. Su voz sonaba tensa, frágil, como si se sostuviera con cinta adhesiva y orgullo. Me contó que estaban atrasados con las cuentas, que el internet seguía caído, que iban a cortar definitivamente el agua y que el seguro del carro había vencido porque habían contado conmigo para pagarlo. No me pidió que regresara. Me lo exigió como si siguiera siendo mi obligación, como si nada hubiera cambiado. Escuché en silencio, sintiéndome extrañamente desapegada, como si estuviera viendo una obra en lugar de vivirla. Cuando terminó de despotricar, respiré hondo y le hice una pregunta simple: ¿por qué crees que te debo algo? Hubo una pausa larga. Casi podía oír los engranajes en su cabeza esforzándose por pensar en algo que no sonara egoísta o privilegiado. Murmuró algo sobre que la familia debe mantenerse unida, que los hijos honran a sus padres y que debería agradecerles el techo que me dieron de pequeña. Lo dejé continuar y, luego, con calma, respondí: agradecer no significa ser esclava. Un techo sobre mi cabeza en la infancia no fue un regalo. Fue lo mínimo que un padre debe a su hija. Honrar a la familia no significa sacrificar mi vida por quienes solo me ven como una cuenta bancaria con latidos. Y antes de que pudiera replicar, colgué. Después de esa llamada, algo cambió para siempre. Se dieron cuenta de que no iba a volver a correr al rescate, no más llamadas a medianoche, no más limpiar sus líos, no más sacrificar mi salud mental.
mis finanzas y mi futuro para mantener de pie a una familia que nunca me valoró. Unos días después, mi tía me escribió para decirme que mis padres finalmente habían buscado ayuda, no conmigo, sino con un servicio social que realmente pudiera asistírseles. Sonó casi a rencor, como si fuera una gran humillación aceptar ayuda externa. No sentí alegría, pero sí alivio. Por fin se veían obligados a sostenerse solos, aunque tuviera que llegar al fondo para lograrlo. Mientras tanto, mi hermano, ese supuesto hijo de oro, siguió de lejos. Resultó que una cosa es presentarse para tomarse selfies navideñas y otra, muy distinta, acompañar cuando las tarjetas están al límite y van a cortar la luz. Quedó claro que no estaba dispuesto a pagar sus cuentas ni a reorganizar su vida para rescatarlos. De alguna forma, casi me dio pena por él. Lo habían encumbrado en un pedestal, pero no le dieron herramientas. Nunca esperaron que tomara las riendas. Así que cuando llegó el momento, simplemente no supo qué hacer. Mis padres habían vivido de una fantasía, y ahora estaban pagando las consecuencias. Pasaron unos meses. Me mudé a un departamentito propio, decorado a mi gusto, sin voces criticando cada compra. Compré muebles de segunda mano, cociné mis propios alimentos y pagué mis propias cuentas. Era modesto, pero era mío. Lo más importante, era tranquilo. No había portazos, ni comentarios pasivo-agresivos en la cena, ni obligaciones atándome a una vida que nunca elegí. Por primera vez en años, pude respirar sin sentir que me ahogaba en culpa y expectativas. Una tarde me topé con una vieja amiga de la familia en el súper. Me miró como si hubiera visto un fantasma. Me preguntó si era cierto que abandoné a mis padres, que estaban en aprietos sin mí. La miré directo a los ojos y le dije, no abandoné a nadie, solo dejé de permitir que me abandonaran a mí. No supo qué responder y se alejó murmurando, dejándome con una extraña sensación de paz. Entonces comprendí que el mundo siempre va a opinar, la gente chismeará, juzgará, pintará su propia versión de la historia, pero al final del día, nadie vivió mi vida, nadie cargó el peso que yo cargué, y nadie tiene derecho a decirme cómo debo sentirme al soltarlo. Al final, irme no fue castigar a mis padres, no fue venganza ni amargura, fue supervivencia. Fue decidir vivir mi vida en lugar de quedar atrapada en un ciclo de sacrificio infinito para gente que confunde mi bondad con debilidad. Aprendí demasiado tarde esa lección, pero ahora que lo hice, no hay marcha atrás. El último mensaje que recibí de mis padres llegó 6 meses después. Fue breve, esperamos que estés bien, te extrañamos, sin exigencias, sin culpas, sin ruegos, solo un reconocimiento silencioso de que la dinámica ya era otra para siempre. No respondí, no porque los odiara, sino porque me quería demasiado como para volver a abrir una puerta que me llevaba a la oscuridad. Algunas cosas, una vez sanadas, no se deben volver a romper, y mientras me sentaba aquella noche en mi pequeño depa, con las luces de la ciudad titilando afuera y una taza de té en mano, comprendí algo poderoso, no había perdido una familia, me había encontrado a mí misma, y eso, por encima de todo, valió cada paso que di para alejarme. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más historias increíbles. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Nos encanta leer tus comentarios. Así que comparte tus pensamientos abajo. Nos vemos la próxima vez.